Buen día para todos. Gracias por acompañarnos en esta sesión. Vamos terminando el viaje por la medianoche cósmica. En mi pensar, luz y claridad. En mi sentir, no hay vanidad. En mi actuar, fuerza y verdad. Así crecerá mi alma con fortaleza y bondad. Bueno, como hoy es el cierre de este tema, aparentemente les he querido traer más bien esta imagen para que la puedan observar detenidamente y comentar qué pueden ver acá de lo que hemos visto en estas 13 sesiones anteriores acerca del tema. Esto hace parte de un extracto de un libro del siglo XIV, ¿sí? Es un libro, bueno, realmente el libro original es como del siglo XIII, pero este autor, Conrad von Megenberg, alemán, digamos que lo modificó. Se llama Libro de la Naturaleza. Y tengo entendido pues que en esa época todo lo que era ciencias naturales era de alguna manera manejado, controlado por la iglesia, ¿no? Entonces es bien interesante que podamos distinguir en esta imagen qué elementos de los que hemos conversado en estas 13 sesiones pueden observar de este libro de la naturaleza escrito por, creo que él era monje, ¿cierto, Mario? Él era no un monje, sino un eclesiástico, bueno, no sé. Sí, venía de la Entonces pueden realeza, abrirlos, además. ¿sí? Pueden abrir libremente los micrófonos y nos comentan qué elementos pueden ver acá, qué procesos de lo que hemos hablado. Hola, buenos días. Hola, Maite. Mm, Perdón que no prenda la cámara, pero es muy temprano. Este, mm, pues están las esferas, ¿no? O sea, está el fuego ardiente aquí, ¿no? Como el Kamaloka, y luego la luna, y luego Venus, y luego Mercurio, y luego el Sol, y así. Y luego las estrellas fijas, y hasta arriba así como las jerarquías o algo así como, ¿no? Eso y yo. Gracias, Maite. Y más, evidentemente, pues este es, sí, La puerta. sí, hay un umbral, podría decirse, este es el mundo terreno, el mundo, la naturaleza, los animales. Están los cuatro reinos acá, el hombre, los animales, la naturaleza, y pues mira, hasta pintan rocas muy intencionalmente. Luego viene lo que en esa época llamaban el purgatorio, que hoy día con una nueva perspectiva de eso, pues efectivamente es un purgatorio, sino que uno como que le talla ese término, o me talló durante 50 años, pero efectivamente es un Kamaluka interesante que plantean la luna, y, o sea, el orden de de las esferas, como lo marca el esoterismo, las estrellas fijas y la casa del Padre, ¿no? Y lo que siempre me llamó la atención, Mario, es este elemento, mira, se lo Mm, amplío, ujú. este elemento, ¿no? Ajá, Como que doy, recibo, si es como una comunicación, no hay una sí. intención. Que se Mm, transmite, ¿no? Como unas especies de, la imagen siempre algo se encapsula, pero desde arriba, y pero hacia abajo, ¿no? Pues Inclusive un dibujo de forma muy bonito, sí, ¿sí? Es una,
semilemniscata, podríamos decir, ¿no? Va formando esto. Sí, Y sale bueno, cada es uno que de estos personajes, ¿no? sí, claro, uno intenta buscar 12 pero no hay 12, ¿no? Son 9, las nueve Ah, Los, ya no. jerarquías. los 12 están en las estrellas, ¿no? O sea, estarían ahí. Digo, no están 12, pero Aquí hay 9 arriba. arriba están la Trinidad, o sea, Padre, Hijo y Espíritu Santo y los arcángeles, ¿no? Nada más. Sí. O ángeles, no sé, pero. O las jerarquías superiores, bueno, no sé. Bueno, ahí les dejo Eso para que investiguen. no es gratuito que sean 9, o sea, eso no es accidental. Esta gente todavía en el siglo XIV tenían una conexión con el mundo espiritual y las ciencias tenían un fuerte componente espiritual. Eso es parte de esa época. Y este era un naturalista y un católico, ¿no? Escritor también. Entonces, estas personas no veían como hoy en día se ve la naturaleza totalmente alejada, escindida del mundo espiritual. Lo veían como una interrelación. Eh, y aquí lo que planteas es eso de las estrellas fijas, las jerarquías, las estrellas fijas. Luego viene ese paso por el, el Kamaloka, está toda la tierra con toda su constitución, o sea, nuestra tierra como tal, ese tránsito por el que pasamos por el Kamaloka, que está simbolizado ahí con las llamas o el fuego. Claro, siempre se veía como un infierno que nos cocinábamos, y bueno, puede ser que sí, en el fuego No de nuestros menos, propios no deseos, menos. ¿cierto? El chicharroncito de dulce que te gusta más o menos, ahí vas a sentir eso. Nos consumimos de nuestros propios deseos y luego entra las esferas planetarias, o sea, el de Bacán, el de Bacán inferior, de Bacán mayor, también visto desde otro punto de vista. Luego entramos a las estrellas fijas y hay esta imagen arquetípica de esas jerarquías espirituales entre bambalinas, ¿no? Es Sí, interesante. bueno, ahí les dejo para que consulten. Esto está en internet. Bueno, maestro Mario, muy buen día. Bueno, muy buenos días. Muy buena, no es la frase habitual, sino una contemplación más bien, ¿cierto? A través de una imagen. Bueno, la idea es hoy es terminar este tema, podemos quedarnos allí, eh, de alguna manera profundizando cada vez más, pero la idea es dejar dormir estos temas para luego quizás retomarlos desde otro punto de vista. Hay que dejar que esto trabaje justamente en nuestra voluntad, eh, toda esta construcción que hemos venido haciendo, que son eh, aproximaciones, no es que sea exactamente así, yo he tratado de describir lo que realmente pasa en ese tránsito y realmente he hecho un intento de poder que esto sea lo más claro, y tratando siempre de decir algo nuevo de manera distinta. Y hoy quiero mostrar ahora el camino de tránsito de regreso, pero ese camino de regreso quiero también, antes de eso, contemplar un tanto lo que realmente significa, para qué pasamos por la medianoche cósmica, qué significa realmente tener aquí en este espacio terrenal un proceso de vida que se da entre el nacimiento y nuestra muerte, para luego tener con la muerte, pasar a esa otra esfera, a esa esfera del mundo entre la muerte y el nuevo nacimiento, como también le llama Steiner, que es donde realmente en última instancia configuramos nuestra constitución física y nuestro destino. La razón de ser de este proceso de transitar por la medianoche cósmica es realmente constituirnos,
en aproximaciones sucesivas, se puede decir así técnicamente, ¿no? A través de una y otra vez vamos haciendo un proceso de digestión anímica espiritual para poder realmente consolidarnos como seres humanos. Y visto desde esta óptica, desde este punto de vista, la muerte no debe ser vista como una fatalidad, sino como un proceso más de la construcción de nuestra existencia. Quien llega a la plena comprensión de la muerte desde este punto de vista, ya la muerte no es tan tenebrosa eh, como lo que nos han inducido a través de los siglos, porque infortunadamente se ha hecho una relación con la muerte, con aquello de muerte, culpa, deuda, castigo, y morirás y conocerás el dolor y la enfermedad y la muerte, ¿cierto? No, hay que cambiar esa concepción, es una manera de verlo catastrófica, es como cuando nosotros vemos una crisis, una situación, que también hay que decir, las crisis no son algo que no tiene que ver conmigo. Las crisis de alguna manera tienen que ver conmigo, porque o tienen que ver intrínsecamente conmigo, porque tienen que ver con un reflejo de lo que yo debo transformar de mí mismo eh, a nivel individual, a nivel colectivo comunitario, es el tránsito que una comunidad tiene que hacer para poder llegar al lugar donde tiene que llegar. Y ahí los que estamos en ese momento decisorio eh, de la existencia, pues hemos decidido estar allí para ayudar a ese tránsito comunitario en ese proceso. Aún entender esto de por qué tenemos enemigos, por qué tenemos las dificultades que tenemos. Vamos a mirarlo un poco más ahora, quizás con más claridad, sobre ese proceso. Entonces, estos cielos, Padre nuestro que estás en los cielos, no es un cielo, sino cielos, y ya podemos configurar este mundo, estas atmósferas, también podemos decir los cielos son como atmósferas, eh, y dentro de esas atmósferas viven seres espirituales. Podemos verlo de esta forma, ¿no? Es como el, si miramos un teatro, está todo lo que tiene que ver con lo que se desarrolla en escena, eso sería como la atmósfera, los cielos. Ustedes ven cuando se va configurando, en el teatro es muy típico una escena, se crea el espacio, la atmósfera, viene otra escena, termina allí, se crea otra atmósfera y así una obra de teatro va consolidando atmósferas diferentes, inclusive los personajes pueden cambiar y asumir roles distintos, pueden ser los mismos, pero asumen roles distintos. Y entonces acá podemos ver que esas atmósferas o escenas, esos cielos, son esos espacios. Vamos a mirarlos un poco más ahora hacia adelante, cómo es que están esos espacios y los actores son estas jerarquías espirituales. Entonces, en estos cielos, en este tránsito por las esferas, también se puede decir, eh, em, inicias, atmósferas que no son los cuerpos celestiales, o no son los cuerpos físicos de, hablamos de Venus, de Júpiter, Sol, no estamos hablando de ese espacio físico, sino de la atmósfera anímica espiritual que se crea alrededor de ese cuerpo físico que llamamos planeta. Entonces, cuando pasamos por la esfera de la luna, ahí está nuestro primer umbral. Ya vimos que allí es lo que, allí en esta imagen que nos trae Oscar, es con las fuegas, las llamitas, es el Kamaloka. Y allí debemos pasar por este Kamaloka justamente para nosotros poder transformar y poder realmente, digamos, depurarnos de todo nuestro cuerpo desiderativa, de todos nuestros deseos. Realmente no es que haya un fuego, una hoguera donde nos somos metidos y uno tiene esa imagen de que el cuerpo se achicharra. No es tanto así ese fuego físico que puede consumir un cuerpo también acá, sino es el fuego de nuestros deseos. Y en la medida de lo posible, cuando nosotros aquí en la tierra, plenamente viviendo en esta esfera terrenal, trabajamos con nuestros deseos, pues de alguna forma ya aligeramos ese tránsito por el Kamaloka.
porque depuramos. Y veíamos que justamente el proceso que hace Cristo en esos 3 años y 3 meses decisivos en el cuerpo de Jesús de Nazaret es poder, en primera instancia, depurar lo que queda de restos de deseos en este ser de Jesús de Nazaret, en el ser físico de Jesús de Nazaret. A pesar de que había tenido un proceso ya de transformación de este cuerpo, y de su alma, de toda su constitución, de su cuerpo físico, vital y astral, todavía quedaban remanentes que arrastrábamos transgeneracionalmente. Y, por ejemplo, los instintos de sed y de hambre fueron transformados en este ser. Y entonces en la esfera de la luna, que no es la luna física, ni siquiera la parte oscura de la luna, la cara oculta de la luna, es esa esfera, ese ambiente, esa atmósfera que hay alrededor del planeta como tal, luna. Allí vivimos este proceso de purificación de nuestros deseos terrestres. Y vemos el efecto de nuestras acciones, o sea, de todo lo que a través de nuestra voluntad, y esta voluntad no solamente es voluntad, sino que es sentimiento y es pensamiento, hemos nosotros desplegado aquí en la tierra. Vemos el efecto de este pensar, sentir y actuar en la tierra que ha generado. ¿Cuáles son los efectos que ha tenido? No solamente para mí mismo, sino para otros. Y como ya lo mencionamos atrás, en el pasado, inclusive un mal pensamiento que yo tengo hacia alguien, cómo ese mal pensamiento, el otro, el alma espíritu del otro, capta ese mal pensamiento que yo he tenido y tiene un efecto en él, aunque no sea perceptible como una acción concreta. Yo hago una acción concreta y esa acción concreta genera un efecto concreto, pero los sentimientos y los pensamientos también. Miremoslo de esta manera. Voy a colocarlo con un ejemplo bastante terrenal. Alguien habla mal de otro, decide hablar mal de esa persona, con razón o sin razón, con objetividad o sin objetividad, pero habla mal de esa persona. Y la persona no se da cuenta porque ha sido a sus espaldas. Pero digamos que esa persona ahora se da cuenta de que esa otra persona habló mal de él. ¿Cuál va a ser nuestra reacción? ¿Cuál va a ser la reacción de esa persona? Pues se va a sentir incómodo. Y la incomodidad, el malestar que va a sentir esa persona, pues va a depender un tanto de qué tanto era el vínculo que tenía con esa persona. A mayor vínculo, mayor su malestar. Y esto es lo que va a pasar cuando atravesemos el Camaloque y revisemos nuestras experiencias y acciones pasadas. Allá es como si nos van a decir, mira que ese fulano estuvo hablando mal de vos, ¿no? Y ahí vamos a sentir. Pero no, aquí lo que yo va a pasar es que yo no voy a sentir si el otro habló mal de mí, sino que ahora yo voy a vivir en alma propia mis propias acciones. Como mis propias acciones, entendido que son pensamientos, sentimientos y acciones, comportamientos, hicieron sentir a esa otra persona. Cómo yo hice sentir, cómo yo hice que esa persona tuviera una vivencia concreta a partir de mi actuar en la tierra. Y eso es muy importante porque eso hace que yo tenga un acto de conciencia plena acerca de mi comportamiento. Eso es parte de esa depuración que yo debo hacer. Digo yo, ay, fue madre, yo como que fui muy irresponsable, se me fue la mano, fui inobjetivo, lo juzgué erróneamente. Y nos pasa con frecuencia, ¿no? Juzgamos el comportamiento de alguien. Y el Cristo justamente nos está dando durante el proceso del Gólgota esa frase, una de esas frases que pronuncia en la cruz: perdónalos porque no saben lo que hacen. Es decir, los efectos que hemos hecho han conllevado justamente a que Cristo esté en la cruz, pero Él lo ha hecho voluntariamente. Él lo ha querido asumir así, justamente para poder redimir estas acciones, poder darnos la opción de poder pasar la hoja, de condonarlo. Él lo hace conscientemente.
no es una víctima de la circunstancia como sucedía en la situación cotidiana. Luego pasamos a la esfera de Mercurio y Venus, y allí tenemos, bueno, en la primera esfera hay que decir, ahí están los ángeles. Nuestro ángel de la guarda nos acompaña, él es el encargado de hacer ese proceso de ayudarnos a la retrospectiva, digámoslo así, en ese proceso del Kamaloka, de la esfera de la luna. Luego pasamos a la esfera de Mercurio y Venus y ahí vamos a estar acompañados por los arcángeles y los principados. De allí vamos a procesar todas nuestras facultades sociales y nuestros sentimientos, o sea, las facultades emocionales y de sentimientos, conjuntamente con estas dos jerarquías. Pasamos entonces ahora a la esfera del Sol, una región mucho más amplia. Imaginemos que cada vez que vamos pasando a una de estas esferas, es como si nuestra alma se va expandiendo un poco más, va ampliándose. Literalmente es como si pudiese abrirse un poco más. Y ahora acá ella se abre mucho más plenamente. Está en un espacio central, equilibrado como el Sol. Y ahí el alma, con la segunda jerarquía, o sea, esta tríada entre potestades, virtudes, dominaciones, Kyriótetes, Dynamis y Exousiai, ellos justamente nos ayudan a conformar eh, todas estas cualidades que tienen que ver con las cualidades solares. Y allí justamente para poder estar dentro de esta esfera, o sea, dentro de la esfera de Mercurio y Venus, y en especial del Sol, es necesario haber dejado depurado nuestro cuerpo de deseos, nuestra parte astral, depurarla de toda su parte desiderativa. Si no, no vamos a poder hacer justamente el proceso que tenemos que hacer en ese encuentro con la esfera media del Sol. Y luego vamos a pasar a las esferas superiores de ese gran atmósfera, de ese de Bacán, superior, como se le llama. Y ahí entonces tenemos ahora a la tríada, eh, que son los tronos, querubines y serafines, que nos van a ayudar justamente a expandirnos muchos más hacia ese cosmos estrellado, como nos muestra la imagen, que es así como amplio. Ellos lo hacen, solamente por supuesto tienen las dos dimensiones, entonces lo hacen ancho, alto, ¿no? Lo hacen así amplio, no lo hacen como una tercera en dimensión. Em, Ese proceso sí solamente lo estoy describiendo, ¿cierto? De manera muy general, porque ahora lo voy a escribir un poquito más detallado de regreso. Y entonces ahora pasamos a lo que justamente se llama medianoche cósmica. Y allí ocurre, o sea, es el tema de la que tiene que ver con las estrellas fijas, también se le llama así. Y es propiamente la medianoche cósmica el estar dentro de las estrellas fijas, es decir, dentro del zodiaco. Todos esos 12 constelaciones que también cada una de esas tiene seres espirituales. Y ahí estamos en el punto más alejado de la existencia terrenal. Estamos lo más lejos, es como si estuviéramos bien, bien bien, bien fuera de nuestro firmamento, lo más lejos. Y allí, cuando yo siempre, cuando cada que pienso en esto, ahí no viene la paz y descansa en paz, no, señor, sigamos trabajando, porque allí justamente con las estrellas fijas en esa esfera con los seres del zodiaco, comenzamos a conformar nuestra constitución arquetípica. Pero antes de constituirla, estamos contemplando justamente el ser humano, el arquetipo del ser humano ideal, como fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y, y este momento es decisivo porque ahora Steiner describe que atrás quedó la Tierra, ¿cierto? Y venimos por acá por los planetas, la Luna, Mercurio, Venus, Sol, pero es decir, ahora es como si el Sol quedara detrás de la Tierra, espiritualmente, no físicamente. Y en ese momento aparece lo que Steiner llama el Sol de medianoche. Se percibe el Sol de medianoche, que es una luz espiritual, no es un sol, es una luz espiritual que me va a permitir ver el karma del futuro. Es como si todo queda atrás y ahora se abre una escena donde está totalmente, la atmósfera está iluminada
y yo puedo ver ahora el karma del futuro. Y a partir de allí, yo puedo con ese karma del futuro comenzar a constituir, a construir, a planificar la estructura de mi próximo cuerpo físico. Y a partir de ese momento se invierte el camino. Y el alma comienza entonces el proceso de descenso, constituyendo nuevamente a través de, pasando por cada una de esas esferas o atmósferas, tomando lo que ha podido transformar y constituyendo su cuerpo físico. Em, entonces, en ese sentido, va pasando por cada una de esas esferas y en cada una de esas esferas, por supuesto, él toma lo que de esos seres espirituales eh, y ahora le pueden ofrecer a partir de lo que uno ha transformado. Entonces, viniendo de arriba hacia abajo, pasamos inicialmente por el de Bacán superior y allí vivimos con los espíritus de la palabra y la sabiduría, estos seres que son de estas jerarquías, y allí dentro de esa región de la esfera de la sabiduría que tiene que ver con estos seres de la primera jerarquía espiritual, allí conformamos justamente la sabiduría que tiene que ver con los tronos y los querubines, preparamos, o sea, como que logramos preparar con ellos conjuntamente nuestro nuevo futuro. Lo recreamos, lo estructuramos, encontramos el sentido de ese destino y esa configuración de ese nuevo cuerpo que yo debo tener. Y eh, y trabaja conjuntamente. Eso es importante decirlo. No debe ver como un expectante allí viendo, y entonces ahí los querubines, tronos y serafines, cómo están constituyendo mi cuerpo físico. ¿No? Nosotros trabajamos con ellos. Junto con estos dioses diseñamos el modelo de nuestro próximo cuerpo físico y de los encuentros kármicos que vamos a necesitar para nuestra evolución. Esto es muy importante. Pasamos entonces ahora a la otra gran atmósfera que es el de Bacán inferior. Y allí entonces pasamos por 4 subregiones, llamémoslo así. Y Stein le llama la región continental, donde allí el ser humano eh, percibe el arquetipo de todas las formas físicas, minerales, estructurales. Pasamos por la región oceánica, como le llama Steiner, y ahí se experimenta la vida fluyendo como un torrente, como la vida fluye como un manantial que constantemente está fluyendo. Y ahí tenemos la imagen arquetípica de la vitalidad y del crecimiento orgánico. Luego pasamos a la atmósfera, la región atmosférica, y ahí se encuentra con los arquetipos de los sentimientos y de las pasiones humanas, pero vistos desde una esencia espiritual, para luego pasar a la esfera de la región de las fuerzas. Y ahí encontramos las leyes que rigen la naturaleza y la voluntad divina que está detrás de los fenómenos. Y todo esto ayuda a constituir nuestra naturaleza. Mientras tanto, justamente, em, los seres espirituales han ido constituyendo, ¿sí?, toda nuestra karma, nuestro destino, juntando a todas las personas que tienen que reunirse por lo menos 3, 4 siglos antes, 4000 más personas tienen que encontrarse previamente para que permita a través de esta línea hereditaria generar una semilla, un simiente que va a ser mi constitución física. Una línea genealógica materna, una línea genealógica paterna que van a unirse y van a generar un ovocito donde a partir de allí, en esta nueva célula germinal, se va a implantar eh, este fantoma o imagen arquetípica que hemos creado conjuntamente con los seres espirituales. Entonces, todos estos seres justamente nos han ayudado a la constitución a partir de este proceso, ¿sí? Todos los seres espirituales, los exousiai o las potestades, nos han ayudado a lo que rigen los límites y la forma,
los dynamis o virtudes y los quiriótetes, que son las dominaciones también, los dos nombres con los que se conocen. Ellos ayudan justamente a transformar las leyes espirituales en fuerzas vitales. Y allí justamente con ellos conformamos nuestras capacidades orgánicas. Y podemos ir entendiendo de que si tenemos más vitalidad, menos vitalidad, no es meramente un premio o un castigo de los dioses, sino que es una consecuencia de cómo nosotros hemos trabajado aquí en la tierra con justamente nuestro organismo, cómo hemos creado un balance y un equilibrio dentro de nuestra salud. Por eso una de las primeras grandes pruebas para entrar a una escuela iniciática antaño era que el iniciado tenía que aprender a preservar su salud. Era muy importante. Por eso muchas de estas personas, uno lo puede leer en el Parcival, cuando se dice, por ejemplo, que Gabán, como venía de esta corriente iniciática de la escuela solar de Irlanda o de Ibernia, como se llamaba antiguamente, conocía el misterio de las plantas y de la sanación. Era un aspecto importante que todo iniciado debía dominar de alguna forma. Luego, entonces, allí, con todos esto de los tronos, ellos nos aportan justamente la sustancia de la voluntad. Con ellos nos dicen, esta es la sustancia de la voluntad, nuestro actuar en la tierra. Con los querubines, ellos nos transmiten esa sabiduría cósmica que tiene que ver con toda la armonía de las esferas que se van a incorporar dentro de nosotros como la armonía de nuestros órganos. Y con los serafines, ellos son los que implantan de nosotros la semilla del amor, las ideas puras, nobles de lo que es el amor, lo que emana realmente este amor que emana de la divinidad y que justamente se representa en la acción del Cristo en todo este proceso del Gólgota y la resurrección. Entonces, de esta forma, se va creando este tejido de esta realidad que va a constituir nuestro próximo karma, nuestro próximo destino y nuestra próxima constitución física. Ellos, las jerarquías, son los arquitectos, los obreros que trabajan con las sustancias que nosotros les entregamos. Y las sustancias que nosotros les entregamos a ellos no es más que el trabajo que hemos podido realizar con nuestra biografía aquí en la tierra. Entonces, estas regiones, estas jerarquías, pues veámoslo así, son como los arquitectos, los obreros. Las regiones son como los talleres donde se arma lo que tiene que darse y los insumos los colocamos nosotros a través de nuestra transformación aquí en la tierra. Bien, de esta forma entonces nosotros mm, estamos constituyendo nuestra naturaleza. Y es importante ver que nosotros participamos activamente. Yo pienso que para mí, cuando yo comprendí una de las cosas que para mí mm, fue un aliciente por un lado, pero también como una especie de, wow, uno puede comprenderlo, es que el destino no es algo que llega desde afuera. Inclusive eso que llega desde afuera, como digo yo, una estrellada, una estrella, no es gratuito. Es el reflejo, el producto de lo que yo he hecho en la tierra. Steiner dice, como yo me he comportado ética y moralmente aquí en la tierra en mi última encarnación, es lo que me viene dado como destino en esta encarnación actual. Entonces, nada, es una cuestión que llega desde afuera. ¿Cómo le va de malas, no? Sí, siempre dicen, ¿no? O sea, es que se levantó con el pie izquierdo, decimos nosotros. Bueno, ¿qué hicimos para lanzarlo hoy con el pie izquierdo? Que nos esté yendo tan de tumbo en tumbo, ¿cierto? Y lo otro es que podemos ver todas estas situaciones que nos acontecen, todo lo que está pasando. En estos días leía un artículo que escribió, no recuerdo cómo se llama, el que hizo el papel de Cristo en La Pasión de Cristo. Cáviles, algo así. No recuerdo cómo se llama su nombre.
Pero él dice en la entrevista, que es una entrevista que no es pública inicialmente, apenas se conocen aparte de esta entrevista, él va a decir algo interesante. Hay momentos en la representación que el Cristo se le presenta a él, concretamente. Y narra cómo por accidente a él le dan uno de los latigazos que tenían que ser simulados, pero estaba como muy entusiasmado el latigador y taquete le dio el latigazo en la espalda y dice que literalmente le quedó una herida de 30 centímetros de largo. Ya uno puede imaginarse si un solo latigazo es una herida de 30 centímetros de largo, con una profundidad impresionante. Dice, penetró profundamente y él va a describir que en ese momento lo que él siente no es dolor común. Él dice, yo sentí lo que el Cristo sintió. Y en ese momento se le aparece el Cristo y tiene un diálogo con él. En muchos momentos, ¿no? Dice inclusive que muchas de las escenas donde lo veían como que estaba chupando nube, hablando con los aires, eso que no quedó en escena, eso quedó en las filmaciones, pero nunca fue a la película. Los demás dan testimonio de que él entraba en una especie de trance y hablaba con alguien que los demás no veían. Pero viene a esto, que es lo que quiero traer hoy. El Cristo le dice, yo tuve que pasar estas cosas y cosas tendrán que venir. Dice, yo seguiré siendo vituperado, seguiré siendo lacerado anímica y espiritualmente, seguiré siendo negado. Y el mundo será cada vez más caótico, pero viene lo especial. Pero esto es necesario que pase, porque solo de esta manera podrá la humanidad encontrarse con la esencia de lo que yo soy. ¡Ja! Es interesante esto, ¿cierto? Porque uno puede mirarlo así, como en nuestra biografía, en la biografía, por supuesto, del Cristo. Tenemos crisis, tenemos situaciones, tenemos enemigos, tenemos muchas circunstancias que nos confrontan, que nos colocan contra la pared, la espada y la pared, como se dice. Bueno, ¿qué es lo que tengo que aprender de esto? ¿Para qué esta situación deviene a mi vida, a mi biografía? ¿Tiene que ver directamente conmigo? Quizás sí, quizás no. Lo único cierto es que esa experiencia a la cual he tomado parte voluntariamente, de alguna manera teniendo que ver conmigo o no directamente, sí en última instancia tiene que ver conmigo porque yo decidí estar allí y poder ayudar con ese proceso del tránsito, en el proceso de la crisis. ¿Qué es lo que tenemos que aprender? ¿Qué es lo que tiene que nacer de manera nueva? Y ese es el esfuerzo que tenemos que hacer. No mirar la crisis como algo que tendríamos que rechazar y evadir, sino la crisis como algo que nos va a permitir, si la trabajamos correctamente, porque si no la trabajamos seguimos enredados, si la trabajamos correctamente, llegar al punto donde justamente tenemos que llegar. Y ese es nuestro esfuerzo. ¿Por qué digo esto? Porque a veces nosotros vemos y entender desde ese sentido lo que es crisis, enfermedad, dolor, sufrimiento y muerte. Cambiamos la perspectiva de estos procesos que tenemos, perdón, por los que tenemos que traspasar en nuestra vida humana, entendiendo de que yo, bien, muy implícita o explícitamente, ¿cierto? Directamente o no tan directamente, de una manera como coletazo, he querido estar allí para ayudar. Es como el Simón de Siriné. Él no tenía directamente que portar la cruz, pero decidió estar allí, de mirón, para ayudar a cargar la cruz. No es gratuito, ¿no? Entonces, los que estamos ahí de mirones en una crisis, pues digo yo, también tenemos que ver de alguna manera. No es nuestra la cruz, pero yo me estoy de mirón, bueno, tengo que ayudar a llevar la cruz, ¿cierto? ¿Cómo ayudo a este proceso? Pero siempre buscando que sea la comprensión de lo que ese aspecto esencial nos conlleva. Por el lado del sufrimiento, de la enfermedad y la muerte. Estoy tratando más este aspecto ahora porque es el que más arrastramos de manera escatológica, pero también mirar las cualidades que tiene una persona.
que tenemos nosotros mismos. Hay una de las grandes dificultades que nosotros tenemos y que hace que nosotros tengamos muchas veces miedos y sentimientos de envidia, es porque no hemos sido capaces de ver nuestra propia luz, nuestras propias capacidades. A veces ni los creemos que lo tenemos. ¿Sabes? Cuando alguien nos habla de una cualidad, no, pero eso no es, no es para tanto. Nos colocamos en el minus. Y justamente tendríamos que ser capaz de ver que sí, hice un esfuerzo, hiciste un concierto, qué maravilloso sonó ese violín, Mario. Bueno, y soñando que soy violinista en el futuro, ¿no? Ay, sí, me costó un esfuerzo enorme, gracias, ¿no? Es un reconocimiento del esfuerzo. Y nos cuesta, como nos cuesta vernos en nosotros mismos, nos cuesta verlos en el otro. Entonces nos comparamos y sentimos envidia. Ay, mira ese, ay, no, no, ¿qué se creerá? Lo hicimos así. Pero lo miramos que esa persona tiene esos talentos, esas cualidades, desde esta óptica de la medianoche cósmica, como que es el esfuerzo quizás no de una, sino de muchas encarnaciones, donde esa persona desarrolló cualidades venusianas, por ejemplo. Mira esa persona, esa capacidad que tiene de atender, de ser anfitrión. Hay gente que tiene una cualidad de ser anfitrión impresionante. O gente que está dispuesta al hacer, ¿no? ¿Qué desarrolló para que venga con esa predisposición al hacer, estar allí? A ver, los que somos así a veces irrumpimos. Yo he tratado de domeñarme un poco con los años, pero a veces irrumpimos en nosotros, ¿no? Como presionamos para que las cosas se estén dando, porque tenemos esa cosa con Marte ahí que nos da un fueguito por dentro, ¿cierto? Verlo en la justa medida. Pero eso implica un trabajo interior y por eso ustedes entenderán cada vez más que yo digo que la antroposofía debe ser verbo y no sustantivo, en el aspecto que eh, es un trabajo interior. Ser antropósofo no es si yo me leí las 3000 conferencias de Steiner, sino si yo he hecho un trabajo interior. Después me leí las 3000 conferencias de Steiner, de haber estado en todas las escuelas actuales y antiguas esotéricas, pero si yo no me he transformado a mí mismo, si eso no permite de que yo devenga ser humano, es decir, me acerque a ese ideal, a ese arquetipo ideal de ser humano, no funciona, eso es con trabajo. Bien, entonces, esta medianoche cósmica nos coloca justamente en una mirada diferente, si lo he tratado de dar esta mirada de que esta medianoche cósmica es el proceso sobre el cual nosotros nos constituimos como seres humanos, ideales, acercándonos al ideal. Devenimos seres humanos ideales cada vez más. Y es en aproximaciones sucesivas. Y eso también nos hace tener un poco de compasión hacia nosotros mismos y hacia los demás en el esfuerzo que cada uno está haciendo por esa transformación, con todos los aciertos y desaciertos que tenemos. En la confianza, y ese es el aspecto siempre del Cristo, en la confianza de que el otro en algún momento puede transformarse, puede tener este impulso de transformación interior. Bien, así entonces terminamos nuestra medianoche cósmica. Y queda la pregunta entonces, si preguntas y si configuramos una perspectiva hacia donde nosotros eh, podemos ahondar hacia adelante en otro tema. Pues yo ya tengo 4 propuestas para el nuevo tema, Mario, pero esperemos a ver si hay algún un comentario, Cuatro. pregunta. 4, imagínate. Realmente tengo escrito como 20, pero saco 4 de esos, de lo que vamos hablando y me va como resonando. Entonces, ¿Y cuáles son? ¿Las puedes decir de una vez? A ver qué suena en el grupo. Ah, ya, esto me lo tiene listo. de una, muchas veces hemos hablado bueno, en varias ocasiones hemos hablado de las corrientes espirituales, hablamos del rosacrucianismo, de la corriente de Manú y pues obviamente la antroposofía, pero a ver, creo que, bueno, Manú obviamente
fue la primera corriente, si no estoy mal. Y por algún motivo los Rosacruciani, los Rosacruz, Mario, creo que han hecho una tarea importante en la humanidad y por algún motivo no son, o al menos por mi lado, no son muy escuchados, o sea, Ajá. no son como muy visibles. No, El otro, no, ¿verdad? no así, no así, pues una corriente, o sea, el rosacrucismo viene de Christian Rosenkreuz o Christian Rosacruz, que se toma el nombre de esta corriente, pues con esa encarnación donde se llamó esta individualidad, este ser iniciado, digámoslo así, toma esa encarnación. Eh, pero sí, es de por eso que tiene el nombre. Y de Manú, pues porque es el iniciado más antiguo, más vivido, y se conoce como Manú, Maní. Bueno, en todas las culturas ha vivido este ser. El divino Manú también le llaman. eh, y bueno, y la otra, cada una de esas corrientes tiene que ver, se puede anticipar con una de nuestras cualidades, ¿no? Unas que tienden más hacia el desarrollo del pensar, la otra Pues hacia el no, vamos ahí desarrollo donde dijiste. del sentir y la otra hacia el desarrollo de la voluntad. Y los rosacruces tienen mucho que ver con la voluntad. Correcto, y se dice que la siguiente corriente será Manu, pues en varios, todavía faltan algunos siglos, pero sería que es Manu, que vuelve y digamos que entra en la corriente de la humanidad. El otro tema pues, que es todo un tema, el enigma del alma y el enigma del yo como otro tema, aunque no sé si de pronto los dos se puedan unir, porque siempre en los círculos en que uno está, no es fácil comprender esta, digamos, lo que es el yo y lo que es lo que es el alma, ¿no? Creo que estamos llenos de conceptos, pero creo que no, o al menos pues para mí no, todavía no he encajado. Y el Génesis, ¿no? Entonces tengo esas cuatro propuestas y bueno, los participantes del momento, Pueden del votar. momento. Este es el momento o toca dedo, toca así, dedocráticamente. ¿Qué opinan, compañeros? Pueden abrir los micrófonos, hablar, escribir. A mí todos me parecen interesantes. Podía empezar por el primero. Sí, yo opino igual que Su. A mí todos me parecen interesantes. Así que Yo soy muy nueva, entonces para mí también ah, todo será de mucha aprendizaje. Hola, ¿cómo van? Hola, Hola. Me Pablo. gustaría que fuera el Génesis, porque después de ver como estos temas como más bien del umbral y todo este tipo de cosas, como que uno después de saber para dónde va, es mirar de dónde viene. Me gusta. Y vos, Mario, ¿qué sugerís de acuerdo al que convendría para la comprensión general? ¿En qué escala convendría? Ay, no. A mí todos son muy difíciles. Eh, Piedra, papel o tijera. yo pienso que no sé qué vive en nuestras almas hacia dónde queremos profundizar, ¿no? Mm, es un poco como, si nosotros hablamos, por ejemplo, de Génesis, es que yo encuentro una relación entre los tres últimos, dos, tres y cuatro, ¿no? El Génesis, de alguna manera.
Porque el Génesis tendría que ver con la creación, pero justamente esa creación, ese inicio, esa formación del inicio, justamente nos coloca en una medianoche cósmica que ya no es esta que hemos descrito, sino de toda la Tierra. Sí, nos obliga a meternos en la ciencia oculta. Y en esa conformación de la estructura de cómo se forma el génesis de la naturaleza humana, ese proceso, si lo miramos retrospectivo desde antiguo Saturno, antiguo Sol, antigua Luna, vamos viendo cómo se constituye nuestra naturaleza. Entre ellos el cuerpo físico, el cuerpo vital, el alma y el yo. Lo que pasa es que acá traemos ya, digamos que es más fácil entender la constitución física y vital, porque es lo más estrecho, lo que más vivimos de nosotros mismos. Pero también, como ya hemos dicho, el enigma del alma y el yo se genera porque desde el siglo noveno digamos, se consolida o se establece más bien la idea de que no tenemos yo, de que el ser humano no tiene espíritu, chao espíritu, desde hoy no existe más el espíritu. Y eso hace que entonces comience a hablarse de un alma con cualidades espirituales. Y viene la gran confusión que arrastramos durante siglos. Y por supuesto, el otro aspecto es que ese yo, que es el yo, nuestra verdadera esencia, yo superior, todavía no está plenamente presente en nosotros. Él se manifiesta como entre bambalinas, como el que se mueve, como el utilitero, ¿no? Que en el teatro se mueve allá atrás entre bambalinas, no se ve. Y por eso a veces no lo captamos, salvo aquellos que se han desarrollado en una iniciación, en un desarrollo espiritual, que pueden hacer que ese yo viva cada vez más en ellos y tener una presencia de esa fuerza, de ese yo superior en sí mismo, que es una transformación, pero en términos generales se nos escapa. Los evangelios dicen porque es como el viento, que no sabe de dónde viene ni a dónde va, ¿sí? Y se nos escapa entre las manos como el aire, ¿no? Es así. Tú, siendo maestro de Jerusalén, no sabes estas cosas porque le pregunta, ¿sí? Eh, Nicodemo le pregunta, ¿cómo es posible que alguien nazca dos veces? Es la pregunta que están hablando justamente sobre el espíritu, sobre el yo, ¿sí? Y de ahí si uno podemos partir de allí, conocer ese enigma del yo, partir de esa parábola, de esa metáfora, con el diálogo de Nicodemo. ¿Qué es lo que significa? Y ahí ya hay un gran misterio, ¿no? ¿Qué es esto? Y lo otro, que es una forma también de entrar, es en la séptuple naturaleza del Cristo, cada yo soy. ¿Qué significa este yo soy? ¿Y por qué cada pronunciación de cada yo soy tiene una relación con cada uno, por ejemplo, de los sacramentos? Por eso, ¿por qué llegaron a determinarse después de 33? En el Trentino se define que son 7 y tiene esta relación enigmática, enigma de la naturaleza del yo superior, del yo soy, y también en la naturaleza de nuestra biografía, porque septenios, porque obviamente podemos pasar 7 septenios, pero porque durante 7 septenios está esta naturaleza del yo viviendo en nosotros. Y bueno, ¿y por Sí. qué la vida no termina a los 63? La vida comienza a los 63, tendríamos que decirlo, porque uno, como dice Steiner, uno se convierte en un regalo para el mundo. Y justamente, ¿qué es esto? Si uno ha conquistado esa naturaleza del la séptuple del yo soy, yo ahora me convierto en un regalo para el mundo. Y comienzan los otros septenios, las edades que son las edades más productivas del ser humano, entre los 60 y los 70, entre los 70 y los 80. O sea, es más productiva, no es cuando somos jóvenes. Ahí somos productivos materialmente, no espiritualmente, ¿sí? Entonces, bueno, es como el tema allí, ¿cierto? Podríamos, los 3 temas nos hacen llegar, Génesis, Enigma del Yo y el Alma, están allí, ¿cierto? Y Ya el luego tema la, de las 3 corrientes es un tema que está relacionado con estas otras, pero es un tanto distinto, porque tenemos que hablar de cómo ya aquí en la esfera terrenal se ha consolidado esos impulsos que traen aquí estamos hablando de 3 iniciados, cuando hablamos de Manú, Rosacruz y Steiner, hablamos de 3 iniciados, son 7 también, entonces bueno,
es otra cosa, pero digamos que Entonces encarnamos, nos vamos encarnando, ya que estamos en la... Nos vamos encarnando en el Génesis, y sí, nos vamos encarnando. ¿Te parece? Arrancamos por el Génesis. bien. De acuerdo. Diga, si tiene miedo, Mario, le compro un perro. Yo le llevo un No, no, perro no, esta no, semana. no. Tratamos del Génesis, está bien. ¿Sí? Sí. Perfecto. Vale, Mario, muchas gracias. Y bueno, hoy no tenemos arte. Nuestra querida María Isabel no logró la conexión. Anda en- de viaje y no logró la conexión. Entonces cerramos así. Y querido Mario, muchísimas gracias por estas 14 sesiones de esta medianoche cósmica. Eh, Al menos a mí me dejas unas grandes imágenes durante todo este proceso y te lo agradezco mucho. Con Y mucho bueno, muchas gusto. gracias a todos y nos estamos viendo dentro de 8 días. Bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bendiciones. Muchas gracias a ambos.